Capitán, que está a punto de proclamarse el brillantísimo ganador. Segundo es Luis Félix Martínez. Por tanto, prácticamente el podio de la prueba. Aplaudimos, por favor, amigos. Huecitán primero. Es Félix Martínez. A continuación. Enhorabuena. Se cumple el pronóstico. Ahí está, como decíamos, Julián Ramírez. Bienvenido, Julián. ¿Qué carrera has hecho hoy? Enhorabuena. Tercer clasificado. ¿Con qué gente? Con Huecitán y con Luis Félix Martínez. Por favor, pasar por aquí los tres. Que me gustaría, Julián, por favor. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, muy bonita como siempre. Y nada, bueno. Agustín Sole. Bueno, vaya. Qué honor, Agustín, ven por acá. La verdad es que soy eficaz, Agustín. coge los trabajadores, ¿cómo está? Ahora seguir entrenando. Y que tengan mucha suerte. ¿Van a correr el medio maratón y el maratón? Medio maratón los dos. Sobre todo el medio para rodar y el maratón para competir. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Venga. Félix, segundo. Bueno, sí, segundo, la verdad es que me contento. Hemos hecho una carrera muy bonita, los tres ahí hasta el último momento que bueno, al final tienen un punto muy bonito y la verdad es que hemos disfrutado los tres muy bien. Julián, compañero mío que va a estar el año que viene con Serrano, la verdad es que es un lujo, para mí es un lujo estar con Julián. Y quiero decir de Tinés de la casa que es un carrerón, la verdad es que está cogiendo un poquito a poco y me alegro mucho. Espero que pronto estén nosotros ahí y me estoy dando verdad porque es un crack. El domingo que viene, la media. Sí, la semana que viene la media. La verdad es que me voy a divertir mucho porque voy a hacer que viene a Fátima. Bueno, Fátima Yachi. Para mí es un honor y la verdad es que si conseguimos hacer la marca que nos hemos propuesto de hora 12:30, la verdad que va a ser una maratón que... Gracias. Bueno, muchas gracias a la gente de Collera, a la organización, un 10 por la carrera que es muy bonita y bueno, yo estaré bien. Agustín, por favor. Bueno, cuarto. Recuperándote. Recuperarme poco a poco. Ya lo vemos, ya te vas cada día mejor, subiendo puesto. Sí. ¿Ahora el medio maratón? Sí, la semana que viene después de la maratón a ver cómo me encuentro y para arrancar ya la preparación de la maratón. O sea que será medio maratón y luego maratón de Castellón con meta. Yo empiezo a entrenar la maratón de Castellón cuando sea el de Valencia. A ver, me acaba me empiezo. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Gracias. A ver ese quinto clasificado, por favor. A ver, usted venga para acá. Haga el favor. Esta es una de las personas más queridas. Este señor que está aquí es una de las personas más queridas del gran pelotón de los atletas populares. ¿Cómo está? Ahora cansado. Hoy un dorsal muy especial. Sí, hoy, bueno, si la gente lo puede ver, se lo comento yo. Va a dedicar a mi hijo que se llama Lucas. Esta carrera le va a pagar. ¿Está aquí? No ha podido venir. Su madre también es corredora y hemos coincidido en varias carreras cada uno y se ha tenido que quedar con la abuela. Y menos mal que tenemos a los abuelos, si no, imposible. Muchas gracias a todos. Un momento, el domingo que viene. Bueno, vamos a ver. En principio mi objetivo es la maratón. Estoy preparando la maratón. Pero ahora mismo las sensaciones son buenas. Y no voy a dejar de aprovechar e intentar hacer una buena marca en la media maratón. Sin forzar más de lo debido, claro. Eres un hombre sabio. Sí. Bueno, doy hasta que puedo. Gracias. Quédate, Carlos, por favor. De Collera. Que recuperes. Carlos. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contento? Sí, muy contento. Mejor marca que la año pasado, ha bajado un minuto. ¿Ahora? ¿Qué preparas? Y estoy preparando una maratón de Valencia para intentar hacer los 45. 2:45 maratón. ¿Qué edad tienes? Yo 38. Eres ya un niño. No. ¿Qué te parece la carrera de hoy? Muy bonito, no sé de qué viene. Sí, ya lo sabemos. Y el circuito muy bonito, duro, pero si te lo conoces, sabe también. ¿Cuántos días a la semana entrenas? Normalmente 6, 7, descanso cada 15 días, normalmente. ¿Dónde entrenas? Entreno normalmente por primera siempre.
imagino que muy satisfecho de esta gran carrera. Sí, sí, muy contento, se me encuentro mucho mejor. Gracias. Tonet. Tonet es un grandísimo corredor de categoría promesa. ¿Qué tal? Claro, todo el rato. Me quedo una vez que no ya. Ya estaría algo bueno. ¿Qué te ha parecido el día para correr? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Recupérate. A ver, este señor de los corredores de Buñol. Señor Ginés, ¿cómo está usted? Bueno, lo que no quería hacer. Objetivo de mi compañero que iba primero. La verdad que los objetivos que no son muy buenos. Buñol, Cullera. Muy bien, sí. Estoy contento con las dos. Imagino que preparando grandes citas. Vamos mejor en el maratón, se nota un poco en las piernas, los kilómetros semanales, pero al final sale el entrenamiento. Es que mucha suerte. Muchas gracias. Es decir, bueno, a ver, por favor, amigos, tenéis que estar aplaudiendo porque ahí entra la ganadora de la prueba categoría femenina, la olímpica Isabel Checa. Aplaudirle, por favor, Isabel, cuando puedas, pase por aquí. Me gustaría entrevistarte 47 minutos. Isabel, ¿contenta? Muy contenta, la verdad. ¿Qué te ha parecido el circuito? Era exigente, pero bueno, sí, me he controlado, te he hecho caso, te he escuchado y la verdad es que he disfrutado mucho. Había 3 puestecitas. Sí, había 3 puestecitas, la última se me ha hecho muy larga, pero bueno, ya está, ya quedaba muy poco y muy contenta. Una olímpica en Cullera. Me imagino que tu paso por los Juegos Olímpicos, tu paso por el atletismo español, formará parte de los mejores recuerdos de tu vida. Para mí, todas las carreras son importantes, pero igual mis oficiales, para mí Cullera, que está en el internacional, tengo que salir a correr y todas. Silla siempre en tu recuerdo. Siempre, sí, siempre. Silla es tu pueblo natal. ¿Cuándo empezaste a correr? Empezamos a con 12 años, ¿Cuántos llevas? por el 21. Pues te deseamos que sigas corriendo al menos otros 21 más. Muchas gracias. Isabel. Esta es Isabel Checa, por favor aplaudir a esta mujer, a Isabel Checa, porque es la humanidad en persona. Y aplaudir por favor a todos los que llegan. Por favor, al público que estáis en el arco de Coca-Cola, por favor retiraros un poquito para que puedan llegar, para que puedan circular, porque ahora va a venir grupos muy numerosos. Por favor, ese público que estáis en el arco de Diputación de Valencia y en el arco de Coca-Cola, os rogamos por favor que dejéis paso, porque van a venir grupos muy numerosos. Por favor, retiraros un poquito y seguir aplaudiendo, por favor, a todos y a cada uno. Ahí está Patricia Montalvo, otra atleta veterana. Por favor, aplaudirle a Patricia Montalvo, esa muchacha de azul que llega ahora. Es genio figura. Enhorabuena. Patricia, cuando te recuperes nos gustaría saludarte. Estamos aquí. Hola, Patri. Cuando te recuperes pasa por aquí, por favor. Ya veis la alegría con la que llega esta gente a línea de meta. Joana, enhorabuena, esta atleta tercera clasificada, Joana García. Ahí la tenéis. Aplaudirle, por favor, Joana, una vez más. Admirable tu comportamiento en carrera. Como siempre, enhorabuena, Joana. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, gracias. Bien, ¿preparas tanto tan pronto? ¿Qué preparan? Pues preparo una cosa de horas. Para bajar. Y sobre todo eso. Pues allí estaremos en línea de meta para ver cómo bajas de esas 3 horas. Enhorabuena, Joana, y a recuperarte. Insistimos, por favor. Hay que aplaudir a toda esta gente que está corriendo en Cullera. Ahí está Alex, bienvenido. Cuidado con el cordón. Como veis, toda la ribera, Teneres Comarques, Veïnes, Garzando de Poblas Marítims, aplaudiments. Antonia Serrano, otra ilustre veterana, ahí está en 4ª posición. Ahí la tenéis, la atleta de la Universidad Politécnica, y Usain Bolt. Garzando, Usain, Poblas Marítims. Como veis, decenas y decenas de atletas.
Es Elena Cambres, la atleta que acaba de entrar haciendo una fantástica exhibición. Bienvenida Elena Cambres, muy buen tiempo para Elena Cambres. Otra de las atletas que afectan ver la seva arribada a línia de meta. Però insistim al públic, per favor, companys, amics, amigues, hem d'aplaudir a totes aquestes persones que representen el millor de l'atletisme de la comunitat valenciana. José Serrano, mi admiración hacia ti. Entra en línea de meta Maripaz Domingo, me gustaría hablar con ella. Maripaz, ¿qué tal? ¿Contenta? No mucho. ¿No mucho por qué? Bueno, pero siempre estás allá arriba, siempre estás haciendo muy buenas marcas, eres atleta veterana, no eres una niña de disfrutar. Bueno, ¿qué te ha parecido el circuito? Sí, la verdad es que ¿Un poco dura? un poquito pensado llevando. ¿Y la próxima? Shakira. Pues mucha suerte. Claro. Maripaz Domingo, gracias por tu gentileza una vez más. Ahí está la gente de Masanasa, aplaudiendo porque esta gente se lo merece. Es un grupo muy numeroso, una participación en todas las carreras. Benicorrer, gracias al Parotec, gracias a cada uno de los que estáis corriendo aquí en esta ciudad, a los pioneros de Sudamérica, muchísimas gracias también. Lucía Alberola, enhorabuena Lucía por esa grandísima carrera que acabas de hacer. Lucía Alberola es una de las promesas del atletismo de la comunidad valenciana. Este muchacho es profesor de dibujo, es amigo mío, es de Cretamos, de Benimaclet. Bueno, como veis, llegan decenas, más de 1 millar largo de corredores están participando en esta prueba cuando estamos en el minuto 53 con 58 segundos. Taulaís de Alfafar, benvinguts amics del Taulaís, benvinguts amics de Poblats Marítims, de Benidorm, del Corriós, del Peusquets, del Garbí, del Paterna Runners, del Parotec, moltíssim, ahí està companys del Peusquet de Sueca, un club, una representació molt ampla. Lo están dando absolutamente todos los companys que están participando en la prueba. Más corredores, mucha suerte a todos. Ahora, Tragalegua de Manises, por favor, acompañen de Carlet, del triatlón de Carcaixent, anem hasta allí y a recuperar. Tranquilidad, esto es una preciosidad, amigos, esto es atletismo en esencia pura, esto es pasión por la carrera a pie. Laura Castellano, bienvenida. Muy bonita tu carrera, con muy buena marca por 55 minutos. El Never Stop Running, el Never Stop es un club de atletismo que organiza muchas carreras, son Pasache, es otro club de atletismo de la ciudad de Valencia. El Laudia Paucar, el atleta que acaba de entrar, cuando hoy vemos a los compañeros de Tortuga, no podían faltar a esta fiesta, nunca jamás, siempre están ahí en Tortuga, la HMC. Sonia Balmañá, ahí la tenemos, ¿qué tal? Sonia, ¿cómo estás? Muerta Sonia, vamos a ver si la podemos recuperar. ¿Qué te ha parecido? ¿Dura? ¿Qué prepara? Sonia, muchas gracias, está con el circuito, nos comenta participación de un 23% de participación femenina, no está nada mal. Es Mireia Briones, enhorabuena Mireia.
56 minutos para la atleta del Never Stop. Buena marca, por tanto, pero por favor al público, si estáis aquí es para aplaudir a esta gente, por favor. Hay que animar a esta gente que lo ha dado todo de modo generoso. Thatcher, Pobla de Balbona, Paterna Runners, Universidad Politécnica de Valencia. A recuperaros, abrigaros, hidrataros, duches en el polideportivo. Fijaros cómo llegan a línea de meta, cómo llegan acompañados de sus hijos, los de 5 dedos que corren, ya sabéis, con mínima protección. Fuerte. Ahí están los compañeros del Garbí. Atleta veterano Valentín, no podía faltar esta cita, la atleta del Trotamós de Benimaclet. El compañero de Mediana, de Bonjico Lindao, de Paiporta. Estaba Carmen Solanes, otra de las atletas participantes, que ha hecho una excelente marca. Poco a poco, paseta a paseta, continúa fent la seva arribada a línia de meta, més de 1.300 persones. El Paratet de Massanassa, Paterna Runners, que es un club con una gran participación. Magda, bienvenida dentro de tu categoría de veteranas, excelente tu posición. Magda, como decimos, una de las grandes atletas veteranas. En cuanto a participación, destaca la Colla El Parotet de Massanassa, el Orero Paterna Runners, la Universidad Politécnica de Valencia, el Never Stop Running, el Runners Ciudad de Valencia, está el compañero también de Taulans de Alfafar, Corriol de Sueca, Pemskets de Sueca, Juvenil de Cullera, Poblats Marítims. Por favor, seguir avanzando, no pararos, por favor. Estamos todos llegando por debajo de la hora, no marca por tanto excepcional. Bajar de la hora en este circuito tiene un enorme mérito. Es Estefanía, hola, la atleta que acaba de entrar en línea de meta, Estefanía Lázaro Lloret. Ahí está Aureto Sánchez, otra de las grandes del atletismo de la Comunidad Valenciana. Laura Garrigós hace la seva arribada a la línea de meta. Como veis, las atletas también de los pioneros de Sudamérica. En este caso era Gabriela Solano. Bienvenida, Gabriela. Marc Fox es la atleta que acaba de entrar ahora en línea de meta y estamos en una hora. Ahí están Geles, mi amiga, joventísima. Geles Jimeno, bienvenida, Geles. Has corrido creo que con tus hermanas. Los compañeros de la Sociedad Deportiva Correcaminos no podían faltar a esta cita. El domingo que viene es la media maratón de Valencia que organiza la Sociedad Deportiva Correcaminos. No, de momento. Vale. Están ahí arriba en la terraza. Bueno, pues, Vale, pensaba que decías ellos. No, que me estáis diciendo. Vamos a hacer Un cachito. hablar con los atletas que están entrando en estos instantes bajo la pancarta de línea de meta. En este caso vemos a Paco. Me dice que no. Otro día. Bien, Paco. ¿Qué tal? ¿Carlos? Ya. La recomienda
tal, doctor? Cansado, ¿no? Uy, Pero mola un poco. ¿verdad? Empieza en nombre de país. Mira, Lo que toca, perfecto. via. Gràcies. Next companys, fa la seva arribada a línia neta. Pilar Moncho, la diputada provincial, si estàs present, s'agradaria parlar. Pilar Moncho, moltíssimes gràcies per tot el que estàs fent. Alba, què tal? Tenta. La Val de Segó, de quin poble la Val de Segó? Perquè n'hi ha 5 pobles. I Falló de Dural. ¿Eres amiga de Luis Miguel Beltrán? Es un corredor que ha sido campeón de España. Gracias. A ver, Maripaz Lozano, por favor, pasa por así. A ver, ¿puedes hablar? ¿Qué te parece la temperatura? Chulísima. Dura. Dura, pero asequible, muy bonita. ¿A dónde está? Claro, tienes el mar, Sí, sí. el faro. Las faro, las hormigas, eso es maravilloso. Che, muy feliz. Oye, Maripaz. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué pensás? ¿Dónde ves? ¿Qué parece que no hemos avisado, ¿eh? ¿Tornarás por eso? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Verdad? Gracias, ¿qué tal? El correo. Compañero del correo, Ramón, por favor, el presidente. Esta semana tenemos un programa de presidente y de organización. ¿Qué tal, Ramón? Presidente, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la carrera? Tengo ya casi 25 años aquí. ¿Qué tiene? De 31. Gracias. Por favor, ya no me hacen ni caso, ¿no? Bueno, como decíamos, estamos en un minuto, en 1 hora con 4 minutos, estamos hablando con los protagonistas de la carrera, ahí está la gente del carretero, los de la aduana, ¿qué tal? Ahora ya sabes lo que es. Mar, la montaña, hemos avisado. Gracias, muchas gracias. Emociones, sentimientos, nos deben que van a volver a esta carrera. Ojalá sea así. Lo están pasando bien. Estamos en 1 hora 4. Sigue llegando la gente de Alcalá. Gracias por estar por hacer. Gente con ilusión, los correos, acompañan con toda la comisión, toda la gimnasia, Chollana. Bueno, poco a poco, como decimos, van pasando los minutos y también van pasando las letras para la pancarta de meta. Compañera primeriana, 1 hora 05. Ese abrazo firmado entre 3 personas, lo dice todo clarísimamente. Susi de carrera, ha llegado Susi para llegar. La llosa de Chapacharco, la llosa, Parotet, toda la ribera, todos los camarques, y Parotet, ¿qué tal? Lento. Mira. Madre mía, madre mía. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal? Lento. Bueno, el vídeo que está hecho polvo. ¿Qué tal? Lento. ¿Parecía una bonita? Gracias. ¿Era el primero? No, no, no. Gracias. 1 hora 6 minutos. ¿Qué tal?
Julia, Julia, mira dónde está Sarchi. Mira. Sí, claro, pero la vestimenta. Imagínate tú, ¿qué haces en el recorrido? Vamos a la Chichi. Ahora, mira qué pasa por el otro lado. Me puse en personas que pudieran participar en la prueba. En ese mes les vamos con mal. Gracias. Pudiera poner en nata la letra de la Liana Total, de Correlán. ¿Pura? ¿Bonita? ¿Contenta de haber participado? ¿Es primera semana de la nueva categoría? Centro. Enhorabuena. Pasamos. Gracias. Hasta luego. Fernández Corella, con Pau de Carnet, Inés Aletas de Independencia. ¿Qué tal? Los Peña Autas, Miguel, el Diese, ahí están. Y José, ¿qué tal? Torno. Ahí están, ahí están. Ven, mira. De Argentina a Coñera. ¿Quiénes son de qué ciudad de Argentina? Córdoba. Preciosa, ¿eh? Mira por allí. ¿Qué te parece Córdoba? Pero porque si quiera ir, ¿no? ¿El pueblo? Es en la Yaya, si no voy a entrar. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos a Córdoba y a Argentina. Aquí. Sergio, de Argentina, de la ciudad de Córdoba, corriendo por las calles de Córdoba, por las Marítimas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Rico. ¿Qué tal? Paula. ¿Qué tal? Por fin tengo una tranquilidad. Amparo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Contenta de ese premio que dará el Ayuntamiento de Valencia a por las Marítimas, por la gran labor que estáis haciendo desde hace más de 30 años en favor del atletismo popular. Sí, muchísimo. Y aquí también. Oye, ¿y cuántos años tienes corriendo? ¿Vamos? Pasado a finales de agosto. Y estuve 2 meses en el grupo. ¿Qué te parece este deporte? Muy bonito. Yo estoy enganchada. ¿Te haces feliz? Mira la cámara, ¿eh? ¿Sabes que eres encantador? Mira, ya estaré. Me caga la puta madre, el puto móvil. Amparo, muchísimas gracias a vosotros por correr recorrido. ¿Qué tal? ¡Sarchi! ¡Vamos! ¡Vine! ¡Sarchi, vine! ¿Te ha gustado? Se voler! La princesa Barbie no puc fer la foto! Me caga en la mà! Ja, sí. Muchísimas gracias. ¡Qué guai, Bueno, no? pues 1 hora 9 minutos la gran fiesta de la rutina. ¿Qué tal? ¿Sara? ¿Qué tío? No. Tinya! La pegava al xiquit. No has vist? No has vist quan ensinava? No. No? Que ja no m'ha donat res, ja estava la teva bloca, és el puto mòbil, ja me cago. Esta chica me entiende, ¿no? Sí, sí, jo estava. Eso era honesto. Vamos a parar la carrera. Bueno, bonita. Turno. Yo estoy avisado, ¿eh? Por favor. 3 vegadas en ya 3 puntos. Tenemos 3 puntos. Intenta. La primera. La primera. La espera así. Ponte duro. Ponte duro. Muchísimas gracias, Marga. Ahí están las chicas del Postcats de Sueca. Porque las chicas del Postcats de Sueca son muchas chicas. Y ahí están las chicas del Barrio. No me acordaba, tío. Yo digo, este chaval no viene, digo, ¿por qué no he ido para allá? Me he ido para allá, me he vuelto. También, ahora lo veo.
Hola, gracias por Una gran fiesta del atletismo popular. Amigos, amigas, ahí está Lucio, una grandísima corredora de Cáceres. Muchas gracias por participar en esta prueba. Como decíamos y comentábamos, grandes momentos para el atletismo popular, aquel que dura viviendo emociones. Ahí está Silvia, Santos, ¿qué tal Santos? Bien, bien. Bien, antes... Cuidado, ¿qué tal? ¿Acá arriba? Pero mucho. ¿Qué primera vez que te vienes aquí? El 6 de diciembre, ¿En dónde? en Moncada, a las 10. 6 de diciembre, 10K, Moncada. ¿Quién organiza la carrera? El dinosaurio Moncada. Los dinosaurios es que están perdidos de película. Que tengáis mucha suerte. Gracias. Ahí está Abel. Abel, ¿qué tal? Me están diciendo que te estaba esperando una chica muy guapa. Ya lo he visto. El último que hacemos hoy era. ¿Qué no? 30 años, última maratón. ¿Qué marca quieres hacer? ¿Qué marca quieres hacer? Está bien, ¿eh? Está buena la doctora. Gracias. 1:14. Como siempre, con gracias a todas las personas que están posible esta cosa tan bonita, todas las personas que están en la otra primera de esta tercera edición para los de la reunión. El 19, hasta la final atlética a la ciudad de Cuba. Los pioneros, como siempre, muchísimas gracias. Compañía y pionero de Sudamérica. También a todos los fotógrafos que están trabajando aquí fotógrafos que inmortalizáis, que dejáis recuerdo de esta prueba. Enhorabuena. Ahora, Alicia, ¿qué tal? Tu marido está por ahí. ¿Y este vestido? Enhorabuena por todo. Julio María, Neve Escaporani, Julio, ¿dónde moda? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué ha parecido el ambiente? Gracias. Hablo de tu Sonia, ¿qué tal? A ver, Sonia. Bueno, pues felicitaros a todos y a cada uno de vosotros por haber venido a correr así la ciudad de Cuba. Paterna Runners, Murciélagos,
Ahí vemos a Carmen Cruzado. Bienvenida, Carmen. El Tache. Alba. Elu. ¿Qué tal, Elu? ¿Tu hijo? Pero bueno. Veis que muchos niños esperan aquí en Bonita la llegada de sus papás para abrazarse a ellos. Eso es un gesto más que engrandece las imágenes de esta carrera. ¿Qué tal? ¿Qué eres? Mira, por tanto, dentro del grupo de las Cuyanis. Enhorabuena, Cullera, por la gran participación, casi 200 personas de Cullera, 176, son muchas. Fijaros esta pareja que entra cogida de la mano. ¿Qué tal? Remy. Poco. Ahora dan esta cosa. Mira. Bueno, tenéis que recuperar, por favor, recuperar fuerzas, agregar, hidratar, beber y beber. Pero en tranquilidad, beber tranquilamente. Poquito a poco, pequeños sordos, no pega la botella de golpe. Para aquellos que vayáis a coger el coche para volver a casa, por favor, prudencia. Mucha prudencia, por favor. No la buena que la compañera se sienta tan guapa, tía, contigo. Pastor. Bueno, pues decíamos que por favor, los que volvéis a casa con el coche, prudencia, porque nos quedan muchas carreras por delante. Ahí está Amparo, bebiendo Coca-Cola. Ahí están haciendo estiramiento, algunas de las participantes, eso está muy bien. Espero que ahí están los compañeros del Coiso de Carlet, pues enhorabuena, también al Coiso de Carlet. Enhorabuena a todos los que estáis entrando en estos momentos. Enhorabuena a todos los que estáis llegando a la línea de meta. Con qué ilusión lo hacéis, con esos brazos levantados, con esa sonrisa. Y sobre todo, por favor, Torneo, Lola, vuelve a participar el año que viene, que pasamos lista. Como decíamos, abrazos, sonrisas, amigos, amigas. Patrona Runners, buena participación la vuestra. Ahí está Rosana. Una hora 20 minutos de carrera. Cullera, 33ª BTP. Momento de agradecer a todos los invitados que han posible esta edición. Y por favor al público, por favor el público, estáis cerrando el paso a los corredores. Rogamos al público que por favor abra la zona de llegada. Está cerrando la zona de llegada de los corredores. Orientamos a todas las firmas comerciales que nos ayudan, a Rock Danza, Belarte, Coca-Cola, Edusa, Aquabona, Caldo Aneto, Pecu, Ran, Valencia. Enhorabuena a los juegos de Valencia. Todo el mundo Ferrari y doctor Ferrojuta. Bueno, ahora es el momento de que, por favor, esperéis un poquito y os hidratéis, por favor. Hidrataros,
con otro espacio, los estiramientos que sean suaves, estiramientos suaves, arrugar con la Pilar. Pilar, contenta. Presionando. Espectacular figura, espectacular el atletismo popular, espectacular también la tasca de la Diputación de Valencia. La veritat és que estar al costat de la gent, del poble, dels que corren, dels que fan esport, és un goig, de veritat. És un grandíssim goig també contar i persones com tu estimen tant la nostra terra i la nostra cultura i, com no, també l'esport popular. L'esport normal de la vida de les persones, i el que no forma part, és el que comences de las fases de tu treball ahí en la Diputació de València per tal de promoure grans valors de la nostra comunitat. Pilar, moltíssimes gràcies. Jo estic encantada de seguir perquè la veritat és que tenim molta vitalitat i tenim molta vida als pobles, a les comarques, a la nostra terra. És que la Diputació també continua en aquesta tasca. Gràcies, Pilar. Pilar Moncho, tota una institució de l'atletisme i com no també de la cultura del nostre país. Per favor, insistir al públic, por favor, rogamos al pueblo que deje la zona de llegada, por favor. Espérita, más limpia, porque algunos van a tener problemas para poder arribar a línea de meta. Como dijimos, presiones per a córrer, pels carrers classes de cultura, per a gaudir de l'amistat i de l'esport. Tota una escola, valoremos. Valoremos. A ver, al público, os presento una de los atletas, una de las personas que merecen la admiración y saludo al corazón y de verdad de todos los que nos gusta el deporte, porque la Mariana representa la superación y el esfuerzo para alcanzar grandes metas. Campeón de España, enhorabuena porque me roba. Muchas Paro, la montaña. Cuéntanos un poco tus experiencias en los campeonatos de España. Tú también estás al frente de que estas personas puedan practicar su deporte en las mejores condiciones posibles. No puede hacer por el deporte de discapacidad o un entrenador a la frente de la federación que se llama con discapacidad. Y eso por medio de último, tu próxima mitad. Que tengas toda la suerte que te mereces. El eleccionado Mariana, presidente de la Federación de Tulanluca, por el mismo tiempo que no lo ha comentado, Tulanluca, que está presente con pruebas internacionales, que ha sido varios veces campeón de España y sobre todo yo destacaría de Valeriano las ganas que tiene
porque la práctica del deporte entre las personas con alguna discapacidad pues sea lo mejor posible, sea también en algún número de personas con estas discapacidades las que puedan gozar por los momentos que proporciona la práctica del deporte. ¿Cómo está usted? La fotografía del Valencia, el equipo bandera. Y por bandera, la famosa de tenis. De 60, 81, enero 81. ¿Y quién es María Tenduro? ¿Cómo saludarte? A ver esta carrera. Todo cultura, toda una institución, una empresaria, disfrutando. Bueno, pues una de las 28 vecinas Cullera. Para todos aquellos que volvéis a casa, por favor, máxima prudencia con el coche, porque el domingo que viene y todos los domingos nos quedan muchas tareas por delante. Ese señor tiene 78 años de edad. Se llama Vicente. Ahí lo ves, 78 años de edad. El diario Vicente, ¿qué tal? ¿Qué mal? La semana que viene, cumple 79, ¿no? Han ganado. ¿Hay que tocar? Claro, seguro. Bueno, espera. A ver, vamos a comenzar a correr. Así sabes que vas a comenzar a correr. ¿Qué pensarás tú de estas personas que corren? No, la boleta. ¿Trae la boleta? Pero ahí no. No, pero ahí no puede manar que entren els corredors. Sí que poden entrar, cariño. Va, vine, agua por José. Me alegro mucho de saludarte. Aquí 15 días a Satio. Sí.